Continuamos con nuestra enseñanza acerca de la doctrina de los pactos. Hoy tenemos la tercera parte del pacto abrahámico y vamos a leer desde el capítulo 15 de Génesis hasta del versículo 1 al versículo 21, que es la última parte que veremos cómo Dios sella o ratifica el pacto, las promesas que le dio a Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Mazadeno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y él dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Traedme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad en una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Bien, nosotros hemos visto las promesas que Dios le hizo en el pacto a Abraham en el capítulo 12. Dios le prometió una descendencia, Dios le prometió una tierra y Dios le prometió bendiciones. Luego, en el siguiente estudio del marco de este pacto abrahámico, hermanos, vimos las cláusulas del pacto. ¿Cuáles son las cláusulas que implican? Porque siempre hay cláusulas que implican allí. Y las cláusulas era, primero, salir de la tierra, sal de la parentela, caminar delante de Dios, guardar el pacto, Abraham y su descendencia, y también la señal del pacto y las sanciones que ello implicaba. ¿Cuáles eran esas sanciones? Bendición y ¿qué? Y maldición. Y también pues las cláusulas que Abraham debía, como hombre de fe, la fe nos lleva a obrar, a actuar, así que Abraham salió de la tierra, hermanos, sin saber a dónde qué, a dónde iba. La señal del pacto, guardar el pacto, la señal del pacto que era la circuncisión, hermanos, y esas sanciones también, bendición y maldición. Y hoy entonces finalizaremos viendo cómo Dios confirma su pacto con una ceremonia. Dios establece una ceremonia y le manda a Abraham en sus términos. Nosotros siempre que vemos algo en la palabra, debemos entender algo es de acuerdo a sus términos. ¿Cuáles son los términos de Dios? Para adorarle, para ofrecerle, para darle, para alabarle. Todos son los términos de Dios. Hoy en día la gente asume que yo puedo darle a Dios como yo quiera en mis propios términos. Pero recuerden, hermanos, no es en nuestros propios términos, es en los términos de ¿quién? De Dios. Bien,
Así que esta es la ceremonia del pacto, es como cierra y sella este pacto, esta promesa. Y el subtema es: Dios garantiza personalmente el cumplimiento de sus promesas. Es Dios quien hace esta garantía, hace esta ceremonia y de esta manera sella este pacto. Y eso es bien importante para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son absolutamente ciertas. Pero muchas veces, hermanos, su cumplimiento parece tardar. Y esta fue la experiencia de Abraham aquí. Desde el capítulo 12, habían pasado muchos años desde que Dios prometió una descendencia, una tierra a Abraham, y sin embargo seguía sin tener hijos, hermanos. Continuaba, hermanos, viviendo como extranjero en medio de esa espera. Así que tenemos entonces en el versículo 1 en adelante: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Yo les he dicho, hermanos, que cuando ustedes leen desde que Dios llama a Abraham hasta donde termina, Dios siempre visitó a Abraham. ¿Y lo visitó para qué? Para fortalecerlo, para animarlo. Y le iba dando esa fortaleza a través de confirmar su promesa. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Madeseno Eliezer, hermanos? Así que le preguntó: ¿cómo podría él tener la certeza de que heredaría lo prometido? ¿Cómo puedo yo tener esa certeza? Y la respuesta del Señor pues no consistió únicamente en palabras de consuelo, sino que él hace un acto solemne, hermanos, supremamente solemne. Y Dios le habla a él de esa manera que estamos viendo ahí en el capítulo 12. Así que Dios sella su pacto mediante una ceremonia que él mismo garantizó en el cumplimiento de sus promesas. Así que Génesis 15, todo este capítulo, hermanos, nos revela que la seguridad del pueblo de Dios no descansa en la fidelidad del hombre, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios del pacto. Una fidelidad que alcanza su máxima expresión en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta aquí en Génesis 15, Dios ya ha hablado a Abraham, le ha prometido una descendencia, una tierra. Recuerda, en Génesis 12 le prometió descendencia, tierra y bendición. Sin embargo, en el capítulo 15, que han pasado muchos años, ha pasado tiempo, Abraham todavía no tiene hijo. Y vemos aquí que sigue siendo extranjero, todavía no ha recibido la tierra. Así que humanamente las promesas parecen imposibles. Y por eso entonces Abraham hace esa pregunta llena de sinceridad hacia Dios. No es una pregunta de incredulidad, sino de sinceridad. Señor, ¿en qué conoceré que la he de dar? Capítulo 15, versículo 8. Le hace esta pregunta al Señor. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Porque el Señor le dijo que lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos para darte. Verse 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le dice: pero Señor, ¿en qué conoceré? Primero, ¿qué me darás por hijo si yo tengo lo único que tengo es el mayordomo, el hijo de un mayordomo Madeseno Eliezer? No he recibido la promesa del hijo que me prometiste. Pero además de eso, le hace la pregunta: Señor, ¿qué he de heredar? Mira, yo lo saqué para heredar la tierra. Y le dice: Señor, pero ¿en qué conoceré que yo la voy a heredar? O sea, ¿ves la pregunta de Abraham? Ha pasado años y la promesa no se ha cumplido. Así que cuando ores, no te desanimes si lleva un año orando por alguna cosa. Hermanos, y estas son estas preguntas de Abraham hacia el Señor. Así que no era una pregunta nacida de incredulidad, hermanos, sino el deseo de recibir la confirmación del Señor. Así que la respuesta del Señor no fue solamente verbal. Dios decidió confirmar una promesa, esa promesa a Abraham, mediante una ceremonia de pacto, utilizando un rito que en el antiguo Cercano Oriente era muy conocido. Así que la idea central en esta enseñanza, hermanos, Dios sella el pacto con Abraham mediante un juramento solemne para demostrar que el cumplimiento de sus promesas van a depender únicamente de la fidelidad soberana que encuentra su cumplimiento definitivo en nuestro Señor Jesucristo. Como este pacto, cada vez que un pacto se va desarrollando, encontramos
la manera en la cual nosotros podemos afirmar más nuestro corazón, fortalecernos más, esa fe pueda crecer, poder crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor. Y el propósito, pues, mostrar que la seguridad del creyente no descansa en la propia fidelidad. O sea, esto no descansa en Abraham que sea fiel, sino en Dios que sella el pacto con un juramento irrevocable y cumplió sus promesas finalmente por medio de Jesucristo. Recuerden que la Escritura es cristocéntrica. Ella nos va apuntando cada día y revelando más hasta que nos llegue a la plenitud en Cristo. Y vamos a desarrollar ya este final del pacto con Abraham, hermanos, en estos 4 encabezados. Dios prepara la ceremonia del pacto. Dios hace dormir a Abraham. Si usted no sabía por qué Dios hizo dormir a Abraham, bueno, lo vamos a entender en esta mañana. Solo Dios pasa entre los animales. Si usted no sabía por qué el Señor pasa allí, lo vamos a entender también. Y Dios ratifica oficialmente el pacto. Así que vamos a ir a nuestro primer punto. Dios prepara la ceremonia del pacto. Génesis 15, 9 al 10. Y Dios le responde entonces a Abraham acerca de su hijo y de la tierra. Le dijo, traedme. Entonces dice, ¿en qué conoceré qué he de heredar? Abraham quiere tener la certeza. El versículo 8 dice, es la pregunta. Primero le dice allí la del hijo, ¿cierto? Pero aquí tenemos la de la tierra, porque son las promesas que Dios le ha hecho. La promesa de heredad y la promesa de heredad que de la tierra y la promesa de descendencia. Así que Abraham, bueno, quiere esa certeza de Dios y Dios le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Él le dice allí, el 10, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Así que, hermanos, después de escuchar esta pregunta, podríamos esperar que Dios le respondiera simplemente con nuevas palabras de aliento a Abraham. Sin embargo, lo que hace el Señor es mucho más profundo. No solo reafirma su promesa, sino desciende al nivel de comprensión de Abraham, hermanos, y utiliza esta ceremonia de pacto que era algo muy natural en aquel tiempo, en aquella cultura, y él usa esta manera, esta ceremonia de pacto como una garantía, la manera de garantizarle a Abraham que él lo va a hacer, pero hacerlo de una manera visible, hermanos. Así que lo que está por ocurrir no es un simple rito religioso, es una declaración solemne de que Dios compromete su propio nombre, hermanos, para cumplir lo que Él ha prometido. Ustedes miren muy bien, hermanos, escuchen muy bien, retengan muy bien, porque lo que dice aquí el Señor es impresionante. Así que Él está diciendo, tráeme una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Y Dios manda a traer estos 5 animales. Abraham, lógicamente, los parte por la mitad, excepto las aves, los coloca uno frente al otro. Así que al colocar todos estos, hermanos, él tiene estos animales, la mitad está a un lado, la mitad está al otro lado, y en el medio lo que hay es un camino de sangre. Y esto se hacía en esa antigua cultura. Así que queda ese camino en medio de los 2 animales, queda un camino de sangre. ¿Y qué significa esto entonces? Hermanos, cuando los reyes en ese mundo antiguo hacían un pacto, hermanos, cortaban animales y los ponían entre ellos, hacían lo mismo. Y de ahí viene la expresión, hermanos, cortar un pacto. Cuando nosotros leemos literalmente que Dios hizo un pacto, la palabra literal, la frase literal significa Dios corta un pacto, significa cortar. ¿Sí? Cuando dice hacer un pacto, la palabra literal, si ustedes fueran al original y leyeran la palabra literal, es cortar un pacto. Eso es karat berit, dice allí en el hebreo. Y eso significa entonces hacer un pacto, cortar un pacto. Entonces cuando hacían ese pacto, cortaban esos animales y los ponían allí. Porque los animales partidos representaban una maldición. Así que el mensaje era supremamente claro. Quien pasaba por allí, por en medio de esos animales,
sacrificados, partidos, y por ese camino de sangre estaba diciendo, como si lo dijera en palabras, hermanos, que me suceda a mí como le sucedió a estos animales si yo rompo el pacto. Era eso, era lo que hacían. Entonces, si los reyes hacían pacto, entonces partían los animales y esa sangre corría por el medio y ellos pasaban por allí. Y era la manera de decir, si yo quebranto el pacto, si yo violo el pacto, que me suceda la misma maldición. Y eso me representaba una maldición de la muerte. Si yo quebranto el pacto, que me suceda lo mismo que a estos animales, que me maten, me partan, que yo muera como ellos murieron. Así que este era un juramento de muerte. Ahora vayan, si están pensando, Dios le dijo esto a Abraham. Así que, hermanos, el quebrantamiento del pacto merecía ser despedazado como aquellos animales. Y Jeremías nos recuerda algo, Jeremías 34:18. Tengan abierto ahí Génesis. Jeremías 34:18. Jeremías 34:18. Jeremías nos recuerda algo acerca de este pacto. Bien, hermanos, y dice el verso 18, entregaré y entregaré y entregaré los hombres que traspasaron ¿qué? Mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellos. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de tierra que pasaron entre las partes del becerro. ¿Qué sucedía aquí? ¿Cuál es el contexto? Que el pueblo judío, el pueblo hebreo, habían hecho ese pacto delante de Dios de traer libertad a los siervos hebreos. Ellos tenían hermanos que eran siervos. Porque recuerden que la ley decía, si había un hermano necesitado, el que tenía le prestaba y luego con el tiempo pagaba, o si no cuando venía el tiempo de olvido el término, si alguien recuerda, había un tiempo, una fiesta en la cual era eliminada la deuda. O sea, en este caso ellos hicieron un pacto de que ya no los iban a tener más de siervos, sino que les iban a dar libertad. Y celebraron este pacto de esta manera, partieron animales. Y lo que hace Dios, versículo 17, vean ahí, por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Y aquí yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Entonces, como eran esos hermanos pobres y ya no tenían nada, se habían ido de siervos para sus mismos hermanos hebreos. Y ellos debían liberarlos así como Dios había ordenado y ellos habían hecho ese pacto. Como no lo hicieron, Dios, ¿qué va a desencadenar? La espada, la pestilencia y el hambre, dice la palabra del Señor. Así que son las consecuencias. Así como habían partido estos animales, la espada iba a venir sobre ellos, la pestilencia y muchos otros juicios de Dios, por cuanto habían invalidado ese pacto. Así que vemos aquí, hermanos, que la ceremonia tenía un enorme peso legal y religioso. No solamente era un peso religioso, sino un peso ¿qué? Legal. O sea,
Hermanos, cuando se partían esos animales y se pasaba por en medio, sí o sí, ¿cumples? Si cumples, tienes vida, tienes bendición. Si no cumples, tienes que la muerte. La muerte. Entonces pasaban, que me pase, como les dije anteriormente la frase, cuando ellos pasaban, estaban diciendo, en otras palabras, que a mí me pase como le ha pasado a estos animales. Que a mí me partan, que a mí me destrocen como han destrozado estos animales. Pero la parte más sorprendente de la ceremonia, pues aún no ha ocurrido, hermanos. Y en un pacto de esta naturaleza, pues esperaríamos que ambas partes caminen por el medio de los animales, porque el pacto que hacían los reyes, ellos caminaban, ambos reyes pasaban y las personas que hacían su pacto caminaban las dos por allí. O sea que ambos estaban obligados. Sin embargo, cuando llega el momento decisivo, hermanos, sucede algo totalmente inesperado. Volvemos a nuestro texto en Génesis. Miremos qué es lo que sucede allí. Uno espera que Abraham pase por allí también. Y eso está en el versículo 12. Resulta que sucede algo allí inesperado. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Así que, hermanos, el silencio domina allí la escena. Los animales ya están preparados y el camino de sangre ya está dispuesto. Todo parece listo para que Abraham participe en la ceremonia. Sin embargo, hermanos, estamos mirando aquí, hermanos, que más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Está pasando aquí algo raro. ¿Cómo que un hombre acaba de hacer lo que Dios le ha mandado? Y él está en espera, entonces Dios va a sellar ese pacto. Pero Abraham cae en un sueño, hermanos. Se esperaba que Abraham participara en la ceremonia, pero Abraham se queda dormido. Así que Dios interviene de una manera inesperada, haciendo caer sobre un profundo sueño a Abraham. Así que con este acto el Señor enseña una de las verdades más gloriosas que encontramos en el Evangelio, hermanos. Y esto es bien importante. El fundamento del pacto no descansará ni descansa sobre la fidelidad del hombre, sino únicamente sobre la fidelidad de Dios. Solamente. Porque aquí sucede algo bien sorprendente. Abraham no va a caminar por en medio de los animales. Abraham no va a participar. Abraham no va a firmar, hermanos. Abraham no promete nada. Dios lo hace caer en ese sueño. Ustedes recuerdan cuando Dios extrajo de la costilla de Adán a Eva, ¿cierto? E hizo a Eva. Dios lo hizo caer en un ¿qué? En un profundo sueño, hermanos. Así que esto nos muestra, recuerden que la palabra dice, y vio Dios que el hombre estaba solo y no se había hecho ayuda idónea por él, y dijo, no es bueno que el hombre esté ¿qué? ¿De quién fue la iniciativa? ¿De Dios o de Adán? De Dios, de Dios. Así que esto nos ayuda a entender también aquí, hermanos, que la iniciativa es divina. Por eso, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza está única y exclusivamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo y en la fidelidad de su pacto y sus promesas. Recuerden que el nuevo pacto no hemos llegado. Así que, hermanos, cuando Abraham cae en ese profundo sueño, Dios nos está mostrando que la iniciativa va a ser completamente divina de Dios. Ahora, usted dice, bueno, ¿por qué Dios duerme a Abraham? Porque el cumplimiento del pacto no dependerá de Abraham. No va a depender de Abraham. Si Abraham hubiese pasado por medio de los animales, hubiese dicho, entonces yo garantizo cumplir mi parte. Pero Dios no permitió eso en ninguna manera. Abraham simplemente cayó en un sueño. Hermanos,
Así que esto nos enseña una verdad extraordinaria. La salvación nunca descansará sobre la capacidad del hombre, descansa siempre en la fidelidad del Señor. Así que desde entonces nos derriba ese argumento que dice, Cristo ya hizo su parte, Dios ya hizo su parte, ahora le toca ¿qué? Su parte. Por eso la Escritura dice, la salvación es de principio a fe, por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. El que comenzó la buena obra, ¿la qué? Lógico, esto no quiere decir que estemos eliminando una responsabilidad divina. En el corazón que Dios ha obrado es un corazón diligente para buscar de Dios siempre y crecer en la gracia. Y tiene la evidencia de qué, lo estamos viendo los jueves. ¿La evidencia cuál es? Una vida que vivificada. ¿Tiene el fruto de qué? Del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Así que Dios nos muestra, hermanos, aquí donde vamos, Dios nos está mostrando que Abraham no tuvo ninguna parte. Dios le promete a Abraham heredad, tierra, le promete descendencia y le promete bendición. Y Dios le confirma que será él, independientemente de Abraham, independientemente de él, que él es el que va a cumplir y que el pacto lo sella él y él es el que lo va a cumplir. Así que, hermanos, ese adormecimiento, esa caída de sueño de Abraham nos indica eso. Abraham, hermanos, no tiene que hacer absolutamente nada. Dios va a cumplir sus promesas. Abraham debe seguir confiando plenamente en el Señor. Ahora, si Abraham no ha pasado por medio de los animales, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién asumirá la responsabilidad del pacto? ¿Quién va a ser el responsable del pacto aquí? La respuesta pues constituye el momento más solemne y glorioso de este capítulo y vamos a ir al versículo 17 y mirar nuestro tercer encabezado. Verso 17, y nos dice, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales. Bien, entonces hermanos, llegamos a este es el corazón de Génesis 15. Todo lo ocurrido hasta este momento ha esperado este escenario para este instante. En medio de la oscuridad aparece una manifestación visible de la persona de Dios, de la presencia de Dios, y lo vemos en el horno humeante y una ¿qué? Y una antorcha. Esto, hermanos, es lo que dice la palabra del Señor. Dice que pasaba, vuelvo a leer el 17, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Nótese aquí muy bien, hermanos. Con este acto Dios está declarando entonces que Él mismo va a garantizar el cumplimiento de sus promesas, aun cuando ello implique asumir sobre sí las consecuencias de un pacto quebrantado. En esta escena entonces ya comienza a proyectarse la sombra de la cruz. Ustedes ya comiencen aquí a visionar la sombra de la cruz, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, recuerden que Dios siempre se ha manifestado en el fuego. Recuerden la zarza ardiente, ¿cierto? Entonces, lo que vemos aquí, el horno humeante, la antorcha, y todos estos hermanos representan la presencia del Señor. Allá en el desierto, a Moisés se le apareció el Señor en una forma de ¿qué? De zarza ardiente. El fuego que hubo allí cuando Moisés fue al monte también, en el Sinaí, la columna de fuego, todo el Pentecostés, todo esto es una manifestación de la presencia del Señor. Así que esa antorcha, hermanos, y ese horno de fuego allí ardiendo, es Dios mismo quien está atravesando, hermanos, y confirmando este pacto que ha hecho con Abraham. Así que Dios mismo. Ahora, si recordamos, hermanos, ¿qué significaba o qué estaban diciendo las personas que
hacían este pacto cuando pasaban por medio de los animales es, si yo no cumplo este pacto, si yo lo violo, que me suceda igual que estos animales. Ahora, ¿quién está pasando por en medio de los animales? Dios está pasando por en medio de ese camino de sangre. Así que Dios está haciendo un pacto, hermanos, un pacto glorioso, maravilloso. Hebreos 6:13. Me equivoqué aquí en paz. No pudiendo jurar por otro mayor. Así estoy bien, estaba leyendo era el versículo 12. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por qué? Por sí mismo. Así que, hermanos, Dios es el que le está prometiendo aquí a Abraham, hermanos, y esta es la declaración impresionante. Dios, el Dios eterno está comprometiendo su propio nombre para garantizar el cumplimiento del pacto. No existe un juramento mayor. Él mismo, Dios no pudiendo jurar por otro mayor, juró ¿por qué? Por sí mismo. Si el pacto llega a fallar, que la maldición caiga sobre mí. O sea, Dios, es como si Dios estuviera jurando por su propia vida. Esto es lo que nos está diciendo. Pero hay algo muy importante y es la perspectiva cristológica que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque esto que tenemos aquí es una sombra o una imagen, la más hermosa y maravillosa del Evangelio. Siglos después, la maldición del pacto recayó ¿sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Sobre nuestro Señor Jesucristo. No cayó sobre Abraham, no sobre los creyentes, sino Cristo. Y esto ocurrió en la cruz. O sea que Génesis 15 nos anticipa lo que sucedería ¿qué? En la cruz. Varón de dolores, llagado, molido y herido. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. El quebrantamiento del pacto. Todos violamos el pacto de Dios. Y el quebrantar ese pacto sucedería que caería la maldición. Y la maldición cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo. Sobre nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios cargó la maldición que nosotros merecíamos. Por eso Gálatas 3:13 dice lo siguiente. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado, ¿qué? En un madero. En cierto sentido, entonces, el camino de sangre de Génesis 3:15 apuntaba hacia otro camino de sangre y era el del Calvario, hermanos. Allí Dios cumplió el compromiso asumido de sellar el pacto con Abraham. Las promesas, hermanos, no se perdieron porque Cristo tomó sobre sí la maldición del pacto. Así que vemos entonces que Dios hizo un juramento allí, pasó por medio de sus animales, hermanos, y todo esto apuntaba entonces, hermanos, aquel que fue llagado, molido y herido por nuestras ¿qué? Rebeliones, porque todos nosotros nos desviamos, todos nosotros nos apartamos, todos nosotros violamos el pacto de Dios, todos nosotros violamos su ley perfecta y santa. El Señor dijo que la maldición, la paga del pecado sería ¿qué? La muerte. Así que todos nosotros, recuerden que Adán desobedeció el pacto. Y de ahí todos nosotros ¿qué? Somos transgresores, desobedientes. Así que Dios mismo juró, Él mismo juró, no por uno mayor, sino por sí mismo, que Él cumpliría lo que le había prometido a Abraham. Abraham falló a Dios muchas veces. Pero el cumplimiento del pacto no fue por la fidelidad de Abraham. El cumplimiento del pacto es por la fidelidad de ¿quién? De Dios.
No es, ya hiciste tu parte, no, hermanos. Si fuera por nosotros, no todos nosotros dormiríamos cual Abraham, hermanos. No podríamos responder. Ahora, en el nuevo pacto con Cristo, Él dice, yo les quitaré el corazón de piedra, colocaré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de ellos, pondré mis leyes en ellos, y yo voy a hacer que anden en mis caminos, en mis mandamientos, y también los limpiaré de sus inmundicias, vivirá constantemente limpiándolos. Hermanos, por eso la obra es de Cristo. No se vale decir, Cristo ya hizo su parte, ahora le toca su parte. No, Señor. Su obra es completa. Él comenzó lo bueno, lo acabará. Vuelvo y repito, no, con esto no digo que ahí eximimos nuestra obligación. Lo que sucede es que Él dice, yo voy a hacer que anden. Si fuera por nosotros, nunca andaríamos. Nunca. Que dice en Hebreos también, nos dice la palabra en Hebreos. Hay una parte preciosa, maravillosa. Ya que estamos allí en Hebreos, vamos allí al final de Hebreos. Capítulo 13. Perdón. Sí, capítulo 13, verso 20 y 21. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, escuche, Cristo os haga ¿qué? Actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Quién nos califica? ¿Quién nos hace aptos para todo lo bueno, para que terminemos haciendo la voluntad de Dios? ¿Quién es el que nos hace aptos? ¿Quién nos califica? ¿Quién nos capacita? Cristo, por su Espíritu Santo. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis ¿qué? Sin que Jesucristo nos asista por el Espíritu Santo. Si el Señor no nos hace aptos, ¿podremos hacer la voluntad? No, no. Seguimos leyendo. Voy a leer nuevamente el 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en quién. ¿Estamos en el 21? Haciendo Él, Cristo en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué? Toda la gloria es para Cristo. ¿Por qué? Porque Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él para su gloria y gloria del Padre. Hermanos, esto es lo que debemos entender. Por eso debemos descansar en la única y suficiente obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aferrarnos a Él, a lo que Él hizo. No es por nuestras obras, no es por nuestros medios, no es por nuestros recursos para salvarnos, para santificarnos. Es dependiendo de la obra y de los recursos que Dios nos ha dado para cumplir y andar en sus caminos. Nos ha dado su Espíritu, nos ha dejado su palabra gloriosa, hermanos. Y este es el poder que nos llena cada día por el Espíritu Santo para que andemos y hagamos la voluntad de Él. Él es, por eso la salvación es por gracia y es por Cristo de principio a fin. Ese es el nuevo pacto en el cual Cristo dio su vida, se comprometió, hermanos. Y por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, ellas me siguen, no oyen la voz de los extraños y yo les doy ¿qué? Vida eterna. Nadie las arrebatará de mi mano, ni de la mano de mi Padre, dice el Señor, porque esto fue por medio de un ¿qué? De un pacto. Por eso entender los pactos es supremamente fundamental, hermanos, en nuestra vida. Por eso yo les hago énfasis, hermano, vea, pongamos atención, entendamos, y ahí quedan grabados, va y lo escuchan nuevamente. ¿Por qué? Porque esto va a consolidar nuestra vida, nuestra fe, nuestra dependencia, hermanos. ¿Por qué dijo Pablo, estoy seguro que nada me va a separar del amor de Dios? ¿Por qué? Porque Dios dio a su Hijo en un pacto, hermanos. Y en ese pacto, quienes entramos en ese pacto por la gracia del Señor, nada ni nadie nos va a separar. Tribulación, angustia, espada, muerte, desnudez, lo que sea. Nada, absolutamente nada. No porque seamos fuertes, somos demasiado débiles. Y por eso el Señor que viene y nos asiste y nos da su fuerza y su poder, porque nosotros no tenemos recursos para sostenernos. Esto nos ayuda a comprender el Evangelio, hermanos. Así que estos son las ciernes del Evangelio, las semillas, esas sombras apuntándonos a eso glorioso y maravilloso.
Cristo nos ha redimido de la maldición del pecado hecho por nosotros. Él es el que fue partido, molido, llagado y herido. ¿Por qué? Por causa de nuestra rebelión. Nosotros no cumplimos el pacto. Y lo que nos debía pasar a nosotros, ser partidos, molidos, hermanos, ¿le ha pasado a quién? ¿A quién le pasó? Solo a Cristo, hermanos. Así que, después de comprometer Dios su propio nombre, hermanos, no solo, hermanos, solamente una cosa por hacer. Declarar oficialmente que el pacto ha sido establecido. Y lo que Dios había prometido ahora queda irrevocablemente, ya, hermanos, ratificado. Así que la ceremonia, aquí ha terminado la ceremonia, allí en Génesis, volvemos a Génesis. Y Dios le dice, verso 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, tu descendencia de esta tierra, del río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los calmodeos, los seteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos y los jerseos y los jeuseos. Así Dios hizo ese pacto y quedó ratificado entonces el pacto a Abraham, hermanos. Por eso Abraham, cuando Dios le manda a sacrificar a su hijo, él fue con toda la fe, porque luego Hebreo nos dice que él creía que Dios era poderoso para levantar a su hijo entre los muertos y cumplirle ¿qué? La promesa. Dios no miente, hermanos. Dios es fiel y verdadero. A pesar de nuestra infidelidad, Dios es fiel. No es por nosotros, es por su fidelidad. Es porque Dios es fiel, por eso debemos abrazarnos a Él, acogernos a sus promesas, depender única y exclusivamente de Él, hermanos. Así que el versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Queda el pacto sellado. Dios sella el pacto, hermanos. Así que, hermanos, desde ese momento entonces dejan las promesas de ser simplemente o únicamente palabras anunciadas para convertirse en un pacto sellado por el mismo Dios. Así que Abraham puede entonces mirar al futuro con una certeza, no porque conozca las cosas que sucederán, hermanos, no, sino que conoce al Dios que ha jurado que las cumpliría, hermanos. Por eso todos los descendientes de la fe decían que ellos murieron, desde lejos lo contemplaban, lo veían y lo saludaron desde lejos, hermanos. Porque ellos que tenían la certísima fe, seguridad y confianza en el Dios que le había prometido, hermanos. Así que literalmente lo que sucede es que en aquel día Jehová cortó un pacto con Abraham y en ese día pues ratificó todas las promesas que le hizo en Génesis 12. Ahora, quedan garantizadas mediante este juramento divino. Desde ese momento, Abraham puede vivir entonces con una absoluta certeza de que Dios cumplirá esa descendencia prometida, esa tierra prometida y esa bendición para las naciones, hermanos. Así que el avance de la ceremonia es bien hermoso, es progresivo. La ceremonia prepara entonces el escenario. Vemos los animales, prepara el escenario. El sueño de Abraham, entonces, ¿qué pasa? Revela que la iniciativa es completamente divina, hermanos. Y Dios pasando entre los animales constituye pues el clima teológico y cristológico de lo que apuntaba hacia algo perfecto y glorioso con Cristo. Y la ratificación del pacto pues representa la certeza absoluta de que Dios va a cumplir todas sus promesas, hermanos. De esta manera entonces, hermanos, Génesis 15 es mucho más que una antigua ceremonia. Mucho más que esto, hermanos. Y vamos entonces a las aplicaciones que nos deja esta enseñanza. Primero, esto es el diseño de cómo avanza el progreso de la ceremonia, hermanos. Estamos entonces mirando esta importancia de este pacto y vemos que la ceremonia prepara ese escenario. El sueño de Abraham revela que la iniciativa será completamente divina de Dios. El hecho de que Dios pase por entre estos animales constituye pues un clima teológico, cristológico que nos apunta a que Cristo un día
iba a ser partido como esos animales. Y la ratificación del pacto pues, representa la certeza absoluta de que Dios va a cumplir, que Dios es fiel y verdadero. Y esto nos lleva entonces a las aplicaciones. Dios no hace promesas ligeras, hermanos. Cuando Él establece un pacto, compromete su propio nombre y su propia fidelidad, hermanos. Su nombre y su fidelidad. Así que si Dios compromete su nombre y su fidelidad, o sea, el creyente, hermanos, puede tener la absoluta seguridad y descansar, hermanos, en las promesas divinas, pues ellas no son palabras vacías, están respaldadas por el carácter inmutable de Dios. Dios jura por sí mismo. Cuando dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando uno piensa en esto, cree que solamente es el juicio y la destrucción. No, Dios está hablando de todas sus promesas, hermanos. De todas sus promesas. Así que Dios no hace promesas ligeras. Dios es un Dios que es por medio de pactos. El pueblo viola el pacto. Luego viene el pacto sinaítico, el pacto con Moisés cuando Dios le da la ley y hace un pacto. Se viola ese pacto. Luego viene el pacto davídico, hermanos. Y luego vendrá el último pacto, que es el pacto, hermanos, el nuevo pacto donde Cristo sería aquel que daría su vida por nosotros. Así que vemos esa progresividad, hermanos, y conduce a una fe mayor. O sea, cada pacto debe llevarnos a una fe mayor, a más dependencia, que Dios es un Dios fiel y verdadero. ¿Que a Abraham se le demoró en cumplir la promesa? Sí, pero Dios ¿qué? La cumplió. Pero durante ese tiempo tuvo un trato maravilloso. Vino y lo visitó. Dios lo visitó. Si nosotros oramos por nuestra familia, conversión o cuantas cosas difíciles, hermanos, Dios, usted viene acá, no ha obtenido respuesta, pero usted viene acá y usted escucha palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ¿qué va a hacer en usted? Lo va a animar, lo va a fortalecer, lo va a consolar y lo va a llevar a que usted siga ¿qué? Dependiendo del Señor, de su palabra, de sus promesas, esperando y confiando en Él. ¿Qué más nos da descanso para el creyente, hermanos? Si nuestra salvación dependiera de nuestra capacidad de permanecer firmes, hermanos, todos nosotros fracasaríamos. ¿Cierto que seríamos como Pedro? Todos nosotros seríamos como Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas y camine. Ven. Y Pedro se baja feliz de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Pero Pedro, en su fe, en su humanidad, viendo las olas, viendo la tormenta, quita la mirada de Jesús y por un momento la pone en la tormenta y en el mar agitado. ¿Y qué sucede? Se hunde. ¿Quién de nosotros puede sostenerse en este camino angosto? ¿Quién de nosotros puede sostenerse por sí mismo? Nadie. Desbarate ese engaño en su vida. Usted no puede sostenerse por sí mismo. No hay fuerza, no hay poder, hermanos. Solamente en Cristo. Solamente en Él, en su absoluta dependencia. No hay otra manera. Y esto es lo que nos hace descansar en el Señor. Nos hace descansar. La salvación no depende de mí, de mi capacidad, de mis fuerzas, ni siquiera de mi propia fe, ni de mi propio amor hacia mi Cristo. ¿Por qué? Cuán débiles somos en la fe, ¿cierto? Cuán débil es nuestro amor. ¿Cuántas veces nos cuesta ir a leer la palabra? Porque amamos otras ¿qué? Otras cosas. ¿Te das cuenta, mi hermano? Si esto no fuera por el Señor, tú y yo no seríamos nada, hermanos. Así que, hermanos, nuestra esperanza está en que Dios nunca rompe sus promesas, hermanos. Él permanece fiel aun cuando nosotros somos débiles. Recordemos 2 Timoteo 2:13. Allí.
Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:13. Dice allí, si fuéramos infieles, ¿el qué? Él no puede ¿qué? Negarse a sí mismo. Dios permanece fiel. Él no puede ¿qué? Negarse a sí mismo. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece ¿qué? Fiel, hermanos, fiel. Y esto es lo que nos debe llevar a amar al Señor, vivir apegados a Él, como dijo el salmista, mi alma está apegada a ti, Señor. Porque no estoy en este camino ni me mantengo en él por mí mismo. Es porque tu diestra me ha ¿qué? Me ha sostenido. Hasta aquí nos ha traído ¿quién? El Señor. Y no dependemos de ninguna obra nuestra, dependemos de su obra, de su espíritu, de su palabra, de su gracia, de todo lo que el Señor hace por nosotros cada día para mantenernos, para sostenernos, para animarnos. Porque en la debilidad más grande suya usted no ha perecido, hermanos? Porque cuando ha estado al borde de la muerte o del pecado más terrible, porque usted ha sido guardado. No por usted mismo, no por su sabiduría, no por su prudencia, no por absolutamente nada de esto. Mire hacia atrás, de dónde lo ha traído, de cuánto lo ha librado, de cuánto lo ha sacado y dése cuenta que ha sido solamente la mano de Dios en su vida. No hemos sido nosotros, hermanos. Así que recuerda esto. Cuando Satanás quiere hacerte creer que Dios lo abandonará por causa de sus debilidades, recuerda Génesis 15. Dios pasó por entre los animales. Él asumió la responsabilidad del pacto, hermanos, y en la cruz demostró hasta dónde llegaba su compromiso con su pueblo. La cruz nos demuestra allí, Dios nos está demostrando allí en la cruz hasta dónde llegaba el compromiso de Dios para con su pueblo. Nuestra seguridad no depende entonces de cuánto podamos sostenernos, hermanos, de Dios, sino en cuánto Dios nos sostiene a nosotros en Cristo. Es de eso, solamente, hermanos. Esa es nuestra seguridad. Es nuestra seguridad, hermanos. No hay otra. Y no pensemos en otra seguridad de ninguna manera. Por eso, hermanos, a mí me da dolor. Siento dolor, indignación por un lado y dolor por otro. Porque hoy en día el evangelio que se predica hoy es un evangelio que le hacen depender a usted de sus propias obras y no de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que hacer esto, tiene que hacer otro. No. Nuestra obediencia a la palabra es la respuesta de que ya somos salvos. No tenemos que hacer algo para ser salvos y mantenernos salvos. Nosotros vivimos la palabra como respuesta de que ya somos ¿qué? Salvos. Pero el hecho es cuando a usted le ponen las obras para mantenerse en la salvación o para depender la salvación de ella. Nunca. Solo existe una obra en la cual nosotros podemos ser salvos. Una o sola. Y es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos al resumen. Así que Génesis 15, Dios confirma su pacto con Abraham mediante una ceremonia solemne en la que Él solo pasa entre los animales divididos, demostrando que el cumplimiento de sus promesas dependen exclusivamente de su fidelidad. Y este acto anticipa la obra de Cristo, hermanos, que llevó sobre sí la maldición del pacto para garantizar eternamente la salvación de su pueblo. Así la certeza del creyente descansa en el Dios que promete y sella su pacto, hermano, y lo cumple conforme lo ha dicho el Señor. Así será. Sus promesas son sí y son amén. Fiel y verdadero es el Señor. Por eso encontramos que Él es la roca eterna de los cielos. Una roca que no muda, una roca que no cambia. Y ese es el Señor, fiel, verdadero. Dice la Escritura, ustedes no han perecido porque yo no cambio, dice el Señor. Nosotros cambiamos, pero el Señor no cambia. Él es fiel ¿a qué? A su pacto, a sus promesas. Fieles y verdaderas son sus palabras, sus promesas, sus juicios. Todo es fiel,
y es verdadero en Él, hermanos. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle, Señor, cada día, dame la fe, Señor. Dame la confianza y dame la seguridad en ti, en lo que tú has hecho, Señor. Que yo dependa de ello y pueda andar entonces en fidelidad y en obediencia como respuesta, Señor, a lo que tú has hecho por mí. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por esta enseñanza preciosa, maravillosa, que nos lleva a confiar y a depender absolutamente de ti, de tu obra, de tu pacto, de tu amor, de tu misericordia, de tu fidelidad, de tu verdad. Solo tú eres perfecto y santo. Por eso tu palabra dice, solo a ti sea la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, la sabiduría, el poder, las riquezas, el honor, la gloria. Todo es para ti, Señor. Porque eres tú de principio a fin, Señor, quien tomó la iniciativa para salvarnos, para darnos el perdón, la salvación y la vida eterna. Y a través de la historia nos has mostrado que tú, Señor, tomando la iniciativa, te has relacionado con pactos, por medio de pactos con tu pueblo, Señor, mostrándonos que esa promesa que hiciste en Génesis 3:15, de esa simiente, de ese Salvador, Señor, culminaría en un nuevo pacto perfecto para siempre. Señor, ayúdanos cada día a confiar en ti, asegurarnos en tus promesas, como dice el apóstol, vivir asido de tu palabra, asido de tus promesas, confiando única y exclusivamente en la obra perfecta, terminada de nuestro Señor Jesucristo. No somos salvos por obras, obramos porque hemos sido salvos, Señor. Ayúdanos a vivir, aumentanos la fe, la confianza, la dependencia, la seguridad, el descanso. Enséñanos a descansar, que tú tienes el control, que tú dominas, Señor, que tú cumplirás tus promesas, que tú no nos dejarás, que tú no nos abandonarás, que aún podamos estar en el momento más difícil de nuestra vida, podamos tener la certeza y la seguridad de que estamos amparados y favorecidos por un Dios fiel y verdadero, que no mudará lo que ha salido de su boca y que cumplirá lo que ha prometido, porque no hay otro mayor por el cual tú puedas jurar, sino por sí mismo, Señor. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén.